el cuidado de niños con cáncer cae en el terreno de racionalizar lo que es el financiamiento del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Es el estreno en la vida con lo que se ha dado por llamar eufemísticamente los catastrofismos, en una edad donde no hay una lógica de acumulación de contribuciones o de subsidios que lleven al final de la vida a hacer algo de las cronicidades y de los catastrofismos, hacer algo que se comprende o que se ha invertido en asegurar su financiamiento al final de la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Estamos enfrente de un emprendimiento de la salud pública que necesita una racionalización muy especial. De manera que este esfuerzo de transmitirnos el know-how de cómo se enfrenta en instituciones como el Centro de Salud de Columbia, con que nos ocupa hoy, cómo se enfrenta el tratamiento de este tipo de personas, los niños con cáncer, es muy importante para nosotros y nos ayuda a la reflexión de cuáles son las pautas que deben orientar el diseño de ese tipo de actividad en la República Dominicana. Nosotros estamos pasando esta semana, le comentaba, un periodo muy sensitivo para un pueblo que se politiza tan fácilmente. Estamos en medio de un proceso electoral y por eso no tenemos suficiente participación de muchas de las instituciones de la seguridad social, que es muy interesante que participen de este tipo de eventos. Porque vuelvo y repito, uno de los grandes retos que tenemos en este año y el próximo es definir las formas en que vamos a sustentar las actividades como las que ustedes desarrollan. Estamos abocándonos este año y en el próximo a diseñar lo que sería ese fondo especial para sustentar este tipo de actividades, y la participación de ustedes va a ser una forma muy hermosa de sensibilizar a los actores, a los decisores, a los stakeholders locales sobre el paquete de decisiones que tienen que tomar al respecto. De manera que gracias por su participación, bienvenidas, y los dejo en muy buena compañía. Buenas noches. So maybe I can put this closer to me. Okay. So first of all, I'd like to thank the foundation, the Fangloed Foundation, and Mrs. Florentino for this opportunity to come here and to share some thoughts about the care of the child with cancer. As we all know, it's a complex care and it's a challenge. And especially in countries with limited resources. But we also want to leave a message of hope and especially of belief that an improvement can be achieved and the challenge can be certainly overcome. But thanks again for the opportunity, and I will touch several points that can be de información sobre lo que es la importancia del cuidado en ese tipo de niños, y tenemos que reconocer que el tiempo que tenemos es limitado, no tendremos una oportunidad de entrar a detalle, pero sí esperemos que podamos hacer algunas preguntas y respuestas para aquellas personas que están interesadas. Entonces, los objetivos de nuestra presentación o mi presentación es tratar de presentar lo que es la data epidemiológica sobre lo que son los niños con cánceres, los puntos que tenemos que lograr para trabajar en la parte del cuidado de niños con cáncer, principales o posibles intervenciones y soluciones que puedan aplicarse acá y en otros países en Sudamérica o el resto del mundo. Entonces, hay más de 200,000 niños que son diagnosticados con cáncer cada año, y de estos más o menos 150,000 niños son diagnosticados en países de bajos ingresos y el 50% en países de altos ingresos. Como ustedes lo más probable saben, en países de alto ingreso como Estados Unidos, más o menos el 65% de los niños es curado, lo que quiere decir que todavía
más o menos 10,000 niños van a morir cada 10 años de cáncer. En los países de bajos ingresos, la tasa de supervivencia es de 25%, lo que quiere decir que de 150,000 niños, más de 100,000 cada año van a morir. Y esta cifra no es alta comparada con la cantidad de niños que mueren cada año de cosas como diarrea o malaria, pero todavía es una cantidad perturbadora de niños que mueren cada año. Así que de esto nace la necesidad de tratar de intervenir, de hacer algo para mejorar, que es posible. Y esto es un gráfico que muestra acá la diferencia en la tasa de supervivencia y obviamente hay una separación grande, es más o menos el 50% de diferencia en la tasa de mortalidad entre países de altos ingresos y países de bajos ingresos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las razones que son responsables de estos resultados? Bueno, algunas son muy obvias, sí. Tenemos acá lo que es un presupuesto limitado de gobierno para la salud, hay acceso limitado a lo que son los procesos de salud que estábamos hablando esta mañana con la doctora Rosalía. Esto crea lo que es un atraso en el diagnóstico y hace que el cuidado del niño que tenga cáncer sea más complicado y más difícil. También se tiene una gran tasa de recurrencia. Eso se debe a la falta de terapia estandarizada, porque en los países bajos ingresos no tienen un suplo consistente de medicamentos. Hay mayores trazos de toxicidad basándonos en infección, control, productos sanguíneos y pues también está el punto de que las familias tienen que reconocer el significado y la importancia de ese aspecto. Otro problema que es típico de lo que son los países de bajos ingresos es el abandono de la terapia. Entonces, en términos de la importancia de lo que es el cuidado, acá ustedes ven 7 u 8 países que están clasificados como países de bajos ingresos o de ingresos medianos y los últimos 3 son países de altos ingresos. Ustedes pueden ver acá que la incidencia de cáncer en los niños varía de acuerdo al país, así como lo que son las inversiones que hacen en cuidado y en salud. Entonces, la incidencia del cáncer es probablemente la parte más precisa. Incluso algunos países de bajos ingresos realmente tienen baja incidencia, que están más relacionados al hecho de que los niños están, pues, no son diagnosticados, no son llevados al doctor y entonces, pues, no hay una forma específica de registrar qué niños tienen o no cáncer. Pero lo que sí es seguro es que hay una relación cercana entre la cantidad de niños que mueren bajo 5 años cada año y la cantidad que se dedica al presupuesto de salud. Esto presenta acá el mismo concepto. En la parte derecha ustedes ven países de alto ingreso, en la parte izquierda países de bajos ingresos y vemos acá países que tienen bajos ingresos como Bangladesh, Vietnam, Filipinas, tienen lo que es una tasa de supervivencia de 5 años luego del diagnóstico y es una tasa muy baja y que gradualmente va creciendo en relación a lo que es el ingreso del país y la cantidad que cada país dedica para esta rama de la salud. Todo eso entonces como un impacto directo en la cantidad de dinero que el gobierno presupuesta para lo que es salud. Podemos reconocer en nuestra propia experiencia y darnos cuenta que debido al hecho de que obviamente sí hay pocos puntos en cuanto a lo que son las unidades de salud, también es difícil para las familias llevar a los niños en el momento correcto o al lugar correcto. Y esto quiere decir que con frecuencia los niños llegan a los lugares correctos a recibir lo que es el cuidado correcto cuando ya está muy tarde. Y entonces esto crea una responsabilidad de varias complicaciones que también repercuten en el resultado. Esto se debe a varias cosas que no solamente son el hecho de que hay menos lugares, también hay menos familias que tienen recursos para poder llegar, como por ejemplo transportar a los niños a estos lugares. Entonces esto es lo que debe de ocurrir para poder
tener ese tipo de diagnóstico en el cáncer para cada niño. Sí, cada uno de los anillos acá vemos que son puntos fundamentales, pero los problemas ocurren en cada uno de estos y puede ocurrir en diferentes pasos o incluso a lo mejor no en ciudades como Santo Domingo, pero en áreas rurales. Entonces, lo primero es que hay una necesidad por parte de la familia de reconocer que el niño tiene una enfermedad seria. Y el problema acá es un problema de educación y problemas de creencias. Muchas familias no tienen la educación necesaria para poder reconocer a tiempo cuando el niño está enfermo o si tienen las creencias de antes de ir al doctor, tienen que entender o creer que van a llevar al doctor a alguna persona específica. Aún cuando ellos llegan a lo que es el pediatra de cuidado de cabecera, tienen que llevar y poner ciertos obstáculos. Por ejemplo, hay muchas personas que puede que vivan muy lejos del pediatra y eso puede entonces ser un transporte de varias horas, lo que quiere decir que la familia tiene que planear por horas para tratar de llevar al niño acá. Necesitan entonces trabajar con lo que es el apoyo para otros niños y tienen que tener la posibilidad de hacer esto. Pero aún cuando llegan a lo que es el pediatra y entonces se dan cuenta, yo estaba hablando esta mañana de que tienen que tener entonces que el doctor pues pueda hacer un diagnóstico de cáncer. Hay que pensar incluso en la posibilidad de que a pesar de que es un niño pequeño, pues podría tener cáncer. Así que tienen que tener pediatras, médicos internistas que estén entrenados para reconocer esta enfermedad y también una infraestructura que les permita a ellos obtener lo que son las imágenes de laboratorio y radiológicas para poder hacer un diagnóstico. Y luego entonces a partir de ahí ya los niños tienen que ser transferidos a un centro especializado porque como hablábamos esta mañana, el mejor cuidado, y esto es algo que ocurre en todo el mundo, es los que se dan en centros que tienen pericia en tratar ese tipo de enfermedades. Y nuevamente esto requiere educación por parte de la familia, educación por parte de los doctores, creencia en la posibilidad de que realmente se puede curar y también en factores más prácticos como distancia, transportes, y todos esos son pasos importantes que necesitan ser resueltos para podernos asegurar de que el niño llegue y obtenga lo que es el cuidado necesario, la terapia necesaria en el momento apropiado y no cuando sea muy tarde. Entonces, en un estudio que se publicó hace varios años en un grupo en la Ciudad de México, ellos estaban viendo una serie de factores clínicos que estaban afectando la posibilidad de diagnosticar a niños con cáncer en los países de bajos ingresos. Esto fue específicamente en la Ciudad de México. Y lo que ellos descubrieron es que algunos tipos de cánceres y el diagnóstico y la educación son cosas que tienen un impacto en el momento del diagnóstico, principalmente para algunos tipos de cáncer de tipo de leucemia, los niños que tienen linfoma también, estos se dan cuenta pues con más tiempo que niños que tienen otros tipos de cánceres. Otros niños van al doctor ya más tarde y familias con menor nivel de educación es más difícil que lleven a los niños al momento correcto que los que tienen mayor educación. Pero realmente lo que fue algo muy significativo, muy importante, fue la distancia de los lugares de salud. Las personas que viven lejos de los hospitales principales pues tomaban más para llevar a los niños. Y también obviamente el acceso a hospitales de seguridad nacional, yo creo que no es un problema acá, pero en México sí, o sea, las personas, por ejemplo, ya tienen cobertura gratis, pues es más fácil que lleven a los niños al doctor para que los chequen. Así que todas estas son cosas que pueden ser resueltas y muchas de estas deben de ser resueltas a un nivel más alto y cambiar ciertas políticas. El tercer factor del que somos responsables para lo que es ya la tasa de supervivencia en los países de bajos ingresos es un incremento en lo que son las recurrencias, que es algo que ocurre para, por ejemplo, los doctores de las diferentes familias, porque es algo que toma ya mucho esfuerzo y pues una fuerza psicológica para determinar una terapia para un niño y también entonces ver la posibilidad o incluso la experiencia de recurrencia
experiencias es algo muy traumatizante. Entonces, esto se ha verificado en diferentes países con colaboración que llevan a lo que es el diseño de terapias estándares para que un país trate a todos los niños de la misma forma, y también se trabaja con lo que es el medicamento. Y con esto no me refiero realmente solamente a quimioterapia, sino antibióticos, medicamentos para náusea, para vómito, todo lo que sea necesario para el cuidado. Pero como estaba mencionado antes, incluso estos problemas pueden ser mejorados si no resueltos. Y alguna solución que han funcionado y que han generado entusiasmo en el público es conocer o ver la involucración de ONG, si estas han sido útiles, porque ayudan a proveer infraestructura, ayudan a asegurar lo que es un suplidor de medicamentos, cubren los salarios de doctores, pues staff médico. Y esa es una de las cosas importantes, es tener a alguien, tener doctores que estén dedicados completamente al cuidado de este tipo de niños, en vez de tener algunas personas que a veces trabajan en eso en el hospital y tengan otro trabajo. Luego ya entonces todo el mundo tiene que cuidar de la familia, así que necesitan, claro, cierto salario, y si estos salarios entonces son cubiertos por ONGs, esto hace una gran diferencia. Otra cosa importante es dar apoyo a la familia. Es muy difícil, como ustedes deben de saber y comprender, es difícil pedirle a una familia que tenga varios niños que se vayan 5 horas de la ciudad y dejen a todo el mundo en la casa para manejar 5 horas, para ir al hospital, y luego entonces no tienen dónde quedarse y no pueden ir y venir. Entonces, una de las cosas que funciona es tratar de cubrir esos gastos y ese tipo de estrés. Y luego los programas de entrenamiento que estábamos hablando esta mañana han tenido éxito en las últimas 2 décadas, y esto ha ayudado no solamente a dar fondos, sino también para educar lo que es el staff médico y el staff de apoyo. Y eso es algo que nosotros todos reconocemos que es increíblemente importante. O sea, no es solamente tener el dinero, sino es saber utilizarlo, saber ubicar los fondos para que sea eficiente. Otra cosa importante que ayuda es el diseño de protocolos de terapia que sean adecuados para cada situación socioeconómica. Como nosotros, por ejemplo, vemos, es importante hablar frecuentemente con las familias, incluso las familias de aquí que reciben tratamiento. No se puede sencillamente tomar un protocolo de Estados Unidos o de otro país y traerlo acá a un país donde no están los mismos recursos, porque obviamente este tipo de experimento es el que se hace y los resultados pues no fueron buenos. Los resultados fueron incluso tóxicos y al final terminaron haciendo daño a los niños, dando terapia para traumas, pero no se puede resolver el efecto tóxico. Así que los diseños de protocolos se tienen que hacer basándose en la disponibilidad en el país. Se tiene que proveer supervisión, investigación clínica y trabajar con la parte de los fondos, porque según vimos acá en la experiencia con el doctor Nieves, uno de los programas es que si se hace bien, es una buena situación o es un proceso que da resultados positivos. Vemos acá uno de los resultados de los que yo estaba viendo en la parte izquierda. Ustedes pueden ver acá que los resultados de un programa que se hizo hace más de 20 años por un grupo en Italia. Es un excelente hospital en Italia y también se hizo en un grupo en Nicaragua. Tomó mucho tiempo, tomó 2 décadas, pero se pueden ver los resultados. Se puede ver acá lo que son la tasa de supervivencia de los niños con cánceres. Antes del programa en Nicaragua era más o menos el 10%, y ya entonces luego de que se hizo el programa, llegó más o menos al 55%. En Europa en ese momento era el 70%. En la parte derecha acá nosotros podemos ver la experiencia del Hospital de Recife en Brasil. Este colaboró con el Hospital de St. Jude's y nuevamente ellos comenzaron con una tasa de supervivencia de más o menos el 35 o 40%, y más o menos en una década ellos llegaron a un 80%, que en las tasas de supervivencia pues son cercanas a lo que son los países de altos ingresos. Así que esto es algo que es muy exhortante
importante. Esto ha creado mucho entusiasmo, no solamente para los grupos de países de menores ingresos, sino también incluso para países de altos ingresos. Obviamente, luego de que se ve que la colaboración funciona, todo el mundo quiere participar y esperamos que eso es lo que ocurra. Otra cosa que yo quería también presentar acá con un poco más de detalles era la parte de toxicidad. Vemos acá que muchos de los puntos de los niños que mueren luego de que estos llegan, más o menos un tercio de ellos mueren de complicaciones de la misma terapia. Y esto todavía es un problema importante el día de hoy, a pesar de lo que es la mejora en la supervivencia. Y eso se debe incluso también a la debilidad de los productos como tal. Todo el mundo acá sabe, los doctores y las familias, que son complicaciones que se pueden causar debido a la quimioterapia, cosas que hablan como deficiencias y también incluso administrar la propia quimioterapia. Así que lo que yo quiero mostrar aquí, de hecho, es la diferencia en el tratamiento, en los resultados de mortalidad entre países de altos ingresos y países de medianos ingresos. Acá en la parte roja hay un grupo de países de Centroamérica y Suramérica y en Asia. Y ustedes pueden ver acá que la tasa de mortalidad va de 10 a 20%. Y por ejemplo, acá tenemos leucemia. Ahora en los países de altos ingresos vemos que como mucho es 5%, pero normalmente es entre 2 o 3%, lo que quiere decir que estamos perdiendo más del 10% de los niños que son diagnosticados con toxicidad. Así que estamos hablando de decenas de miles de niños que mueren de esta complicación. Y esa es una complicación que podría ser resuelta y contenida por lo menos. Vemos acá que lo más importante es infección seguida por hemorragia, fallo de los órganos y problemas metabólicos. Esto trabaja también mucho en los niños que tienen leucemia, linfoma o tumores sólidos, pero esto creo que acá es lo más importante y ese puede ocurrir en cualquier momento durante el proceso de terapia. Vemos varios estudios que han visto acá cuáles son las predicciones de lo que son las tasas de mortalidad y por lo menos de leucemia, pero eso se ha confirmado en un alto rango de lo que son los tumores y los diferentes puntos que se han ido viendo. Es la edad de los niños, el tipo de leucemia, la contabilidad de los glóbulos blancos, diferentes factores, distancia al centro clínico, el costo del transporte, ingreso de la familia y educación y también variables de educación. Vemos acá claramente los más importantes donde eran los socioeconómicos. De nuevo, porque la toxicidad, algunas pueden ser contenidas, pueden ser resueltas, si se actúan o se resuelven de forma rápida. Así que ustedes tienen que pagar dinero para llevar al niño al doctor y a lo mejor el hecho de que su nivel de educación es tal que no reconoce ciertas complicaciones de forma rápida, esto puede llevar a no llevar al niño cuando es necesario o llevarlo cuando es muy tarde y no hay más nada que hacer. Vamos acá entonces el valor nutritivo, que es algo que va a cubrir en ELNA, y porque a lo mejor como ustedes pueden imaginar o esperar, un niño malnutrido pues es más difícil que tolere lo que es la quimioterapia y entonces la habilidad de recuperar y responderse luego de una intervención es menor también. Entonces, ¿cuáles son los riesgos acá? Esto es también para los doctores en el público. Los factores de riesgos de desarrollar lo que son complicaciones infecciosas. Vemos acá que por el tipo de tratamiento que es la quimioterapia, también esto puede llevar al rol de que niños con leucemia o los que reciben quimioterapia pueden tener infecciones. Y esto es sencillamente porque las enfermedades involucran lo que es el sistema inmunológico del cuerpo del niño, pero también hay otras cosas que son importantes y el hecho de que hay cambios en las barreras naturales que hablamos,
cambios en la inmunidad, presencia de anticuerpos y también la necesidad de cuidado médico. Entonces vemos los cambios que ocurren en el niño, son los cambios que ocurren en la piel, en la mucosa. Luego de que el doctor interviene, vemos acá que la parte de la quimioterapia afecta claramente lo que es la película de la boca, la mucosa, la recubierta del estómago, la mucosa de las vías nasales y los deja al descubierto ante ataques de bacterias, de microorganismos, hongos y virus. Así que ese tipo de niños están recibiendo quimioterapia y son mucho más vulnerables. Es lo mismo para la radiación. Procedimientos invasivos nuevamente cuando hay una línea central o una línea periférica, cada vez que se hace una biopsia de la médula ósea o una punción lumbar, se rompe una barrera en contra de las infecciones que es la piel. Y la rotura acá es una entrada para microorganismos y presenta la posibilidad de infecciones. Así que, de nuevo, es algo muy detallado, un cuidado muy específico se debe de dar a los niños para minimizar esta exposición. Esencialmente esto es la habilidad que tiene la persona o el paciente con cáncer que está recibiendo quimioterapia para pelear contra una infección. Como nosotros sabemos acá de puntos de estudios que se han hecho hace años y décadas, es que el grado y la duración de lo que es la actividad acá son las partes de los riesgos más importantes en el desarrollo de lo que son infecciones que amenazan la vida. Como todo el mundo sabe, entonces acá, ¿qué hacer con un niño con cáncer? Cada vez que hay entonces un deceso en el conteo de los neutrófilos, entonces hay una creación de ansiedad y preocupación tanto entre la familia y el doctor. Y luego entonces también la quimioterapia, radiación, pues entonces puede afectar la posibilidad de pelear contra infecciones. Y eso es un punto mayor para lo que es el doctor, seguro, porque nosotros sabemos cómo pueden las infecciones esparcerse rápidamente. Vamos acá la presencia de lo que son catéteres centrales, algo que no es muy común acá. Eso es bueno. Y la posibilidad de que los niños tengan sarcomas o las prótesis, por ejemplo, que se necesitan, que son objetos foráneos, son cosas que pueden ser atacados fácilmente por la bacteria. Procedimientos médicos invasivos que también presentan un puerto de entrada para la bacteria. Vemos acá los diferentes puntos que sabemos que todo el mundo en el hospital normalmente tiene microorganismos y que aún sin tener la intención nosotros transferimos esto a los pacientes. Y estos son pacientes que no pueden defenderse. Así que una pequeña colonización puede volverse una infección. La razón por la que se usan también son los antibióticos de amplio espectro. Eso es un problema en países de alto y bajo ingreso. Y es el uso excesivo de antibióticos o el uso equívoco de antibióticos lo que causa cambios en la flora de bacteria normal y también causa resistencia. Y luego de que se tiene este problema, revertirlo es muy difícil. Y de nuevo, los problemas de nutrición son uno de esos factores que de nuevo ponen al niño o al paciente pues en una posición más difícil. Los puntos de infección más comunes en los niños con cáncer son las bocas, los senos paranasales, faringe, laringe, el punto de entrada para los catéter, donde se hacen también las biopsias, punciones lumbares. Y también para lo que es el staff médico, las familias que tienen niños, es algo fundamental que sepan cada vez que se hace un examen físico cubrir todas estas áreas del cuerpo, porque cada una de estas puede ser un puerto de infección y cada uno de estos puede ser fundamentales para lo que es la decisión de los antibióticos que se van a usar. Vemos acá algunos principios básicos que son conocidos por los oncólogos, pero a lo mejor es importante que los veamos acá. Los pediatras o doctores de cabecera para las familias también. Esto solía ser una causa de mortalidad muy principal antes para los países de altos ingresos y ahora es para los países de bajos ingresos. Reconocer
reconocer que la fiebre es cualquier temperatura más de esta o que persista por más de una hora, y que neutropenia es viendo acá lo que son menos de 1000 que vaya a decaer, y esos son dos factores que van a determinar lo que es el resultado o el futuro del niño que tenga una infección. Las infecciones por lo principal son bacteriales y pueden funcionar de forma negativa, y ahora en países de altos ingresos, porque utilizamos muchas líneas centrales, tenemos lo que es el primer tipo de infecciones, los países de bajos ingresos. No estoy seguro de que sea el caso acá, pero son más comunes en este punto de la parte negativa, y esas son las más difíciles de tratar y son las que son responsables de la muerte prematura del paciente. Infecciones de hongos, infecciones virales y parásitos. Pero de nuevo, la atención se debe de presentar ante las infecciones bacterianas, porque estas son las que pueden recibir un tratamiento exitoso, pero si no, estas también son las que pueden quitar la vida al niño. Y de nuevo, esto es para dar una idea. Tenemos acá este gráfico. Es importante que el doctor lo conozca, porque de nuevo, y la familia, porque nos da una idea de cómo pueden progresar las cosas muy rápido y salirse de control. Acá tenemos básicamente lo que es la habilidad del microorganismo o de la bacteria de replicarse y la manifestación clínica que tiene. Ustedes ven acá que, por ejemplo, luego de 4 horas del inicio de la infección, el niño todavía no presenta nada. Y luego ya de 6 horas del inicio de la infección, entonces desarrolla una fiebre. Pero ya luego de ahí, en 6 horas del momento en que recibe la fiebre, pues puede incluso morir si es una de estas infecciones de tipo negativo. Los pasos acá entre la fiebre y son pasos serios que pueden ser difíciles de detener o incluso revertir. Por eso es que es fundamental para la familia el tomar cualquier tipo de fiebre seriamente, traérselo al doctor para que éste pueda intervenir tan pronto como sea posible para evitar la progresión de la misma. Nuevamente, el examen físico es importante, como yo había mencionado. Es bueno tener acceso a las venas porque el niño puede estar deshidratado y se tenga que poner no solamente medicamentos, sino líquidos y fluidos. Trabajar con lo que es cultivo de sangre y conteos, pero no esperar resultados, sino que traer y poner los antibióticos en 1 hora desde ver esto. La razón por hacer esto es que los estudios muestran que una tardanza para presentar lo que son los medicamentos incluso puede arruinar el resultado. Y vemos acá en el caso de un niño que si se pierde tiempo después de reconocer la fiebre, puede que entonces sea muy tarde. Así que inmediatamente que el niño sea diagnosticado y que ustedes sepan que tiene que poner los antibióticos, póngalos inmediatamente. Es especialmente importante para todos los países, que esto es algo que nosotros decimos. Es importante en todos los lados, es dar la cobertura para lo que son las infecciones negativas. Primero, porque son las que pueden matar al paciente y eventualmente también pues afectar, dependiendo de las sospechas. Esas son cosas básicas que son fundamentalmente importantes y que van a hacer una diferencia en la supervivencia del paciente. Luego, algunas cosas que a lo mejor para algunos de ustedes sea sentido común, pero son intervenciones que realmente hacen una diferencia, incluso en nuestro hospital. Desde hace años nosotros tenemos ya diferentes campañas para asegurarnos de que todas las personas en el hospital realmente cumplan con estas regulaciones. Así que las cosas simples de lavarse la mano es algo obvio, pero realmente no es tan obvio. Y si tus manos no están perfectamente limpias, uno puede transferir bacteria, incluso bacteria resistente, de forma muy fácil. Así que eso es algo fundamental en todos los lados cuando uno está lidiando con un niño de cáncer en el hospital, en todos los niveles de los cuidados a menores. Evitar uñas acrílicas, mantener las uñas cortas porque la bacteria se acumula ahí. Cuidado bucal es algo muy importante, y es importante
mantener las visitas con el dentista cuando no es un doctor, cepillarse los dientes, mantener la boca limpia, los labios humectados y también incluso en la preparación de comida. Acá, en Estados Unidos es muy importante y creo que debería de ser más importante aquí. Todo debe de ser limpiado, lavado, pelado, cocinar la comida correctamente, filtrar, hervir el agua, porque son fuentes de transmisiones de infecciones. Y el último punto que yo quiero tocar acá, esto es responsable de más o menos el 25% de las muertes de niños con cáncer, es el problema de abandono, que solía ser un problema en los países de altos ingresos hace 40, 50 años y ya el día de hoy no existe. Es algo que ya no se hace, pero sí es un problema en países de menores ingresos. Y esto creo que es un ejemplo de algo que puede mejorarse. Hay dos tipos, rehúso y abandono. Rehúso es en el inicio, antes de la terapia, y ya el abandono son las familias que comienzan la terapia y luego se dan cuenta de que es demasiado para ellos y dejan de darle seguimiento. Es un problema en lo que es el mundo de desarrollo. Esto involucra todos los tipos de cánceres y solamente recientemente ha comenzado a cambiar, pero ha sido un problema para la última década y es algo que se ve acá bajo el punto de que los factores que afectan esos son factores socioeconómicos, pero como habíamos dicho, es que este problema puede ser resuelto y dimos algunos ejemplos. Así que para darles una idea del porcentaje de abandono es en los diferentes países, aquí yo seleccioné diferentes países de bajos ingresos en Asia, África y Suramérica y vemos básicamente para la misma fecha en la última década utilizando diferentes tipos de tumores, pero como ustedes pueden ver esto va desde 10 a 30%, así que más o menos un tercio de los niños tienen familias que van a abandonar el tratamiento. Es un poco menos con los diferentes tipos de tumores porque algunos son más fáciles de curar, son menos tóxicos, pero por ejemplo para otros como tumores cerebrales o los sarcomas, la tasa de abandono es muy alta. ¿Por qué las familias y los niños abandonan la terapia? La razón más importante son las dificultades financieras. El problema es que esos no pueden costear los medicamentos, no pueden costear el transporte, no pueden costear el medicamento, no solamente la quimioterapia, que es bien cara, sino también medicamentos para lo que es el cuidado después de lo que es la quimioterapia. No pueden cubrir antibióticos o medicamentos para la náusea y el dolor. Entonces, esos son diferentes tipos de terapias que pueden tomar 1 año, 2 años, así que es una carga muy fuerte para una familia. Y entonces, aún si pudiesen cubrir los costos de transporte, lo que vimos acá como resultado de las entrevistas de familias de niños con cánceres es que aún si pueden dar el transporte, entonces el ingreso de la familia decae después del diagnóstico del cáncer. Es porque muchas familias pierden los trabajos porque tienen que tomar muchos días para llevar al niño al médico o tienen que tomar el ingreso para dedicárselo al cuidado del niño. Así que obviamente entonces en ese momento se entiende que la cantidad de ingresos de la familia va a reducirse. Y luego entonces está el factor importante de lo que son el tiempo de viaje para llegar a los hospitales. Hay muchas familias que tienen que tomar esto en cuenta y principalmente si no esperan lo que es ya la acusa, lo que el dinero que van a invertir para curar al niño no va a ser entonces pues prefieren invertirlo en cuidar al que está a salvo. Entonces, principalmente en áreas que son más distantes de lo que son las ciudades, está la percepción general de que el cáncer es incurable. El cáncer es algo que la gente no quiere hablar, hay muchas personas que ven que el resultado no es bueno, así que creen que pasar por terapia y toda la quimioterapia es un esfuerzo que no vale la pena.
Muchas personas creen que hay terapias alternativas que son más efectivas, así que el primer paso es tratar de hacer esto. Y eso estuviese bien si fuese en conjunto con terapia más convencional, pero hay creencias médicas que a lo mejor la gente cree que es mejor ir a donde el curandero local antes de entonces ir a un doctor, o incluso la creencia general de que Dios va a cuidarte. Entonces, otra cosa que se mencionó fue en algunos estudios que se entrevistaban a las familias es que está la dificultad de las familias en ver al niño sufrir a través de la terapia, principalmente por los efectos secundarios de la quimioterapia y durante los procedimientos. Uno tiene que pensar en esto porque la falta de apoyo para que el niño pueda sobrellevar la quimioterapia para algunos procedimientos es algo que crea mucho estrés para el niño. Ellos tienen dolor, tienen miedo y entonces a veces es muy difícil que la familia pueda enfrentar esto. Así que muchas familias deciden parar la terapia porque no pueden aguantar ver el niño sufriendo así. Y a veces entonces el niño a veces se rehúsa, tiene miedo al procedimiento y también la culpa de ser una carga financiera para la familia, así que ellos mismos se rehúsan a la terapia. Entonces, ¿qué se puede hacer para poder quitar estos problemas? Nuevamente, nosotros volvemos al punto original, que era el apoyo financiero del gobierno para las fundaciones privadas, para ayudar a las familias a cubrir, por ejemplo, lo que es transporte y dar dinero extra a las familias, cualquier tipo de ingreso en ese punto. Protocolos que sean adaptados a los recursos para que entonces la eficiencia de la terapia pueda ser balanceada con la toxicidad, y eso también se ha hecho, por ejemplo, acá en República Dominicana y en otros países, y los resultados están ahí. No hay punto en dar quimioterapia que sea efectiva, que sea muy tóxica, y entonces como quiera vas a perder el niño por infecciones o hemorragias. Entonces, la parte importante es también tener una unidad centralizada, como estábamos hablando, en algunos centros principales para trabajar con esto, donde se detengan ya lo que es tratamientos, doctores que estén dedicados a lo que es el cuidado de niños con cáncer. Tienen la habilidad entonces así de dar un mejor cuidado, pero de nuevo, esto es tan importante, es tener lo que son estos centros conectados a lo que son los pediatras principales. Entonces, nosotros vemos acá que es para las educaciones de lo que es diferentes puntos que están fuera de acá, y eso es algo igual de importante. De nuevo, hay algunos tipos de cuidados, algunos tipos de intervención que pueden tomar lugar en clínicas satélites y tienen que hacerse a ese nivel porque si no, entonces va a ser muy tarde o muy difícil. Pero esto puede ocurrir solamente si el centro principal trabaja cercanamente con los satélites. Y luego entonces ya lo que son las colaboraciones e interacciones entre lo que son los centros de altos y bajos ingresos para dar educación y entrenamiento. Y específicamente tengo que hablar en el punto de educación, que yo sé que muchos de ustedes se dieron cuenta esta mañana que es un problema, es un obstáculo que debe de ser resuelto. Y les voy a dejar acá con esas últimas diapositivas. Esto es para dar el mensaje de que el reuso y abandono, que puede ser algo que creo que puede ser muy perturbador para el doctor, puede ser reducido, y una de las formas de hacerlo es el programa de tratamiento. Y por ejemplo, acá estamos reportando acá que la experiencia en Nicaragua tenían un programa de tratamiento hace más de 20 años, y luego entonces hemos sacado el grupo de Italia y tuvieron una disminución. Luego en México entonces que implementaron lo que fue cobertura, el abandono es menos de 1%. Y en Brasil, después de lo que es el programa de entrenamiento, fue de 16 a menos de 0.5%, así que es algo que no se hace ya.
Y vemos acá entonces que hay protocolos internacionales y nacionales que reducen. Así que son intervenciones que van a funcionar si se hacen o si hay un compromiso. Y ya quiero entonces terminar acá este mensaje que es uno de los puntos bases de lo que es esta conversación, la base del programa y colaboración. Es el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos, que todo el mundo tiene derecho a un estándar de vida que sea adecuado para la salud suya y de su familia. Y esto es lo que se ha conocido como recurso o derecho humano. Así que hay una necesidad de cumplir con eso. Gracias. So I'm happy to take questions. Should I? Yeah. And so now Elena will discuss her part. Okay. So I just want to make sure I can see this. Okay. So I'd like to echo Dr. Sulis's comment and Está bien, entonces yo nuevamente quiero decirles a todos que gracias por tenernos acá. Es un placer estar acá con todos ustedes y tener la oportunidad de intercambiar ideas en términos de lo que es el potencial para colaboraciones futuras. Vamos entonces a hablar ahora de lo que es el cuidado de apoyo. Me voy a enfocar en la parte de nutrición y en la última parte de mi conversación me voy a enfocar en lo que es terapia complementaria o este concepto de medicina integrada, que probablemente acá en República Dominicana se refiere de medicamento alternativo o medicina alternativa. Estamos tratando de combinar estas dos terapias. ¿Por qué es importante el estudio de la nutrición? Y yo sé que muchos de ustedes eso es algo que pueden tomar en cuenta, pero en la población pediátrica nosotros necesitamos monitorear lo que es el patrón de crecimiento. Necesitamos ver cómo están creciendo los niños y asegurarnos de que ellos estén creciendo acorde con lo que es el niño promedio saludable. Podemos monitorear lo que son los cambios en composición de los cuerpos, ver los estatus generales y hacer intervenciones cuando hay un estudio que nos permite obtener información de una forma prospectiva en vez de retrospectiva para poder tratar de trabajar con lo que es ya intervención y pues obtener intervenciones correctas que puedan ayudar al paciente. Y luego entonces hay una cantidad de estudios que han sido publicados hablando de lo que es el estudio de lo que es la falta de nutrición y vemos acá esto también se relaciona a lo que es la tasa de supervivencia de cáncer y también de la calidad de vida. Entonces, ¿qué es la falta de nutrición? De forma histórica, nosotros siempre nos referimos a esto como pérdida de peso, así que esto retoma lo que son calorías para mantener lo que sería un peso. Ahora, hay dos clases o dos tipos de falta de nutrición y nosotros hemos visto eso tanto en los países en desarrollo y en los países que están en desarrollo. Vemos acá que tenemos la falta de nutrición, pero en la parte de cáncer nosotros podemos ver que eso se llama CAPSIA. Nosotros estamos también viendo que la sobrenutrición, el exceso de calorías que se define como obesidad también es un tipo de malnutrición. Sabemos que la malnutrición o la desnutrición es algo que afecta y vemos acá un resumen de lo que son las tasas de malnutrición en el globo. Las primeras tres son áreas donde se tiene lo que es malnutrición en Centroamérica, luego vemos acá Reino Unido y las últimas tres son en Estados Unidos. Nuevamente, y la prevalencia de la malnutrición está relacionado con el tipo de cáncer y de nuevo muchos de los factores que el doctor ha resaltado acá en lo que fue su presentación, vemos acá que esto nos lleva a la parte de los diagnósticos en países en desarrollo.
Yo creo que es importante distinguir entre lo que es ya la falta de alimento y la capsia, porque muchos pacientes se van a presentar con falta de nutrición y la ideología realmente puede ser algo diferente. En ambos puntos uno está viendo una pérdida de peso, uno está viendo una pérdida en la grasa corporal, en la masa muscular también, y también una pérdida en la capacidad funcional. Ahora, de forma metabólica, las enfermedades son realmente muy diferentes. En lo que es la caquexia hay un gasto de calorías, hay un reciclado constante que ocurre en el cuerpo, donde se está entonces tomando, rompiendo aminoácidos, se está haciendo lo mismo con todos lo que son los macronutrientes, o sea, lo que son las grasas, proteínas, carbohidratos, y encima de esto se tiene lo que es este gasto de energía y poco deseo de comer. Ahora, en lo que es los niños famélicos, por así decirlo, usted ve lo que es esta conservación de energía metabólica, o sea que no hay un cambio rápido de los nutrientes y los pacientes sí quieren comer. Entonces, ¿cuáles son los componentes de lo que son los estudios de nutrición? Es algo más complejo que sencillamente medir peso y tiempo. Tenemos acá lo que son ya diferentes medidas que pueden incluir el peso, es monitorear el peso del niño. Podemos referirnos a eso como el PMI, lo que es la masa corporal, el índice de masa corporal. También podemos ver esto como lo que son medidas de composición corporal, y esto es algo que se ejecuta fácilmente aún en países de bajos ingresos, conduciendo pruebas en los pacientes. Se pueden ver exámenes bioquímicos y, como ustedes pueden saber, muchos laboratorios se alteran. Es importante ver lo que es el diagnóstico del paciente y el tratamiento que se espera. O sea, esperamos que el tratamiento que va con lo que es el diagnóstico vaya a comprometer el estado de nutrición o no. Y también entonces tenemos que ver lo que son los factores no biológicos, como estado socioeconómico, qué tipo de familia es, que esto realmente puede dictar también el tipo de intervención que se haga, cuál es realmente el patrón de consumo de alimentos del niño, y entonces ya hablar de terapias. La parte de toxicidad que puede ocurrir a través del tratamiento, esto va a ocurrir, eso se debe de tomar en cuenta, pérdida de apetito, náusea, vómito. Todas estas cosas dificultan la habilidad de un paciente de comer y requieren modificaciones en las recomendaciones de nutrición. Entonces, cuando se ve a un niño con cáncer, se puede categorizar inmediatamente basándose en las terapias que se van a dar entre los pacientes que tienen bajo riesgo de malnutrición y los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar malnutrición. Ustedes ven acá, por ejemplo, pacientes que son diagnosticados con enfermedad de Hopkins, diferentes tipos de tumores, etcétera, que tienen bajo riesgo para desarrollar malnutrición si están presentados ya bien. Los pacientes que tienen entonces ya tumores cerebrales tienen alto riesgo de desarrollar lo que son malnutrición si se presentaron ya de forma adecuada, de forma inicial. Es importante ver acá que cómo se va presentando el paciente ante la enfermedad puede cambiarlos de categoría, así que realmente un paciente que sea de bajo riesgo pero que tenga una enfermedad de las principales puede ser entonces un paciente de alto riesgo. Entonces, hay muchas formas de medir lo que es el estado de nutrición. Muchas pueden ser muy básicas, muchas pueden cambiar y ser formas más complejas. Mientras más compleja sea la toma de data, pues más información vamos a obtener sobre qué está ocurriendo biológicamente, si nuestras intervenciones están siendo efectivas o no. Así que algunas de las rutinas más estándares es peso, altura,
y el índice de masa corporal. El índice de masa corporal en países desarrollados es más un estándar en términos de medir lo que es el crecimiento y desarrollo de un niño. Y claro, todas estas medidas están presentadas y luego remonitoreadas a través del tiempo. Vemos acá lo que son ya los niveles de medición que nos pueden ofrecer ya más información en el estado de nutrición de un paciente. Vemos acá que estas son diferentes pruebas que también nos dan a nosotros una idea de lo que es el músculo versus la grasa corporal. Esas son pruebas que son fáciles de administrar en un lugar clínico y normalmente también se presentan en países de bajos ingresos, más que en países desarrollados. El último tipo de data antropométrica son relacionadas a lo que es composición corporal. Estos son métodos que se usan aún en países desarrollados. Hay muy pocos centros que hacen estos estudios y esto realmente el beneficio real es que nos permite identificar lo que es la grasa. Y esto al final del día realmente está correlacionado al estado funcional, la idea de que al mejorar el estado de nutrición de un paciente, pero mejorar lo que es la masa libre de grasa, entonces va a mejorar la calidad de vida, va a ayudarlos a ellos a manejar lo que es la toxicidad y a mejorar también el estado funcional. Para que la data antropométrica sea útil en un estado clínico hay diferentes cosas cruciales. Lo primero es que tienen que tomarse medidas serias desde el primero o desde el inicio a lo largo del tiempo para poder monitorear el niño. Y la población, por ejemplo, adulta o en adultos jóvenes, esto es monitorear el peso de ellos, monitorear eso desde el monto de diagnóstico a través de la terapia. Sí, entonces están trabajando con lo que son ya de nivel medio. Tienen que entender el doctor lo que está haciendo, tienen que saber lo que está haciendo y también tienen que saber que pueden ser dependientes. O sea, si una persona está haciendo pruebas cutáneas a través del tiempo, tienen que saber de que están usando la misma metodología y que si tienen varias personas haciendo estas pruebas, que todos comprendan cómo hacer esto. Yo también quería resaltar el hecho de que ustedes pueden ver lo que son algunas medidas que se refieren acá a diferentes cursos y esto caracteriza lo que es el crecimiento de algunos pacientes en el momento y también el uso individual. Hay diferentes niveles de intervención de nutrición. Frecuentemente nosotros comenzamos con el menos invasivo o el menos intensivo y luego entonces vamos trabajando hacia intervenciones avanzadas. Así que en un paciente de bajo riesgo para malnutrición y que se presenta nutrido, uno comienza a tratar de dar lo que es una buena dieta, asegurarse de que el paciente pueda reconocer lo que es ya los medicamentos que debe de comer, las proteínas, tiene que comer alimentos de alta densidad y que puedan entonces cumplir con lo que es sus ingresos, como por ejemplo Pediasure, Carnation, Ensure. Nosotros también entonces usamos lo que es el trabajo con los doctores para asegurarnos de que se controle la náusea y el vómito para que entonces puedan comer y también usar estímulos para el apetito y esto puede ser tanto de prescripción y también remedios naturales que vamos a hablar en un momento. Nosotros hablamos mucho de lo que es dieta terapéutica y esto tiene mucho con lo que es el control de infección y tratar de asegurarnos de que el paciente esté siguiendo las dietas para asegurarnos de que el alimento esté correctamente lavado, que los cuchillos que se usen para cortar las frutas o los vegetales, que estos cuchillos sean hervidos antes de usarse otra vez, que se esterilicen todos los productos que el paciente va a utilizar. Y por último, entonces tenemos acá lo que es la intervención avanzada. Estas ya son cosas como, por ejemplo, los tubos nasogástricos que se van colocando directamente, por ejemplo, en el estómago. Y en algunos casos, el uso ya de nutrición completa.
We promote the use of intrafeeding for Entonces many nosotros patient promovemos el populations, uso particularly, de lo patients que who son tubos are para presenting with overt alimento, malnutrition, principalmente para or los pacientes que patients están who ya we con know mala are nutrición o going to pacientes que become nosotros sabemos malnourished. que So an example van of that would be a a patient volverse pacientes diagnosed with a brain desnutridos, o tumor, sea, pacientes, por ejemplo, diagnosticados a con un patient tumor diagnosed cerebral, with a solid tumor, any un type of sarcoma, paciente diagnosticado con algún neuroblastoma. We tipo de expect these sarcoma, patients to have neuroblastoma. Nosotros difficulty esperamos eating que over esos the tengan course of therapy. problemas para And alimentarse a one of the través de la reasons terapia. that Y una de las enteral razones feeding is por la promoted, que esto is es that it preserves gut promovido function. es que So, preserva the lo que longer es la you, función de las vísceras, o sea, don't use the gut, you mientras open menos yourself uno up usa las for vísceras, risk of uno entonces infection. le da la posibilidad de que Enteral creen feeding riesgos is de easy to infección. administer. Este It can be low tratamiento aquí cost, es más fácil de especially when you're administrar, puede comparing ser de to, bajo costo, food principalmente cuando se está supported nutrition. comparando al uso de ya nutrición Children's completa. Oncology Group has come up with a Los number niños of acá, el criteria Children's for, Oncology Group ha initiating creado enteral feeds. criterios para And, iniciar one lo of que the es first esto. Y criteria uno we're de los really primeros using criterios que and, estaban trying to utilizando institute as a para standard tratar de is those crear esto patients como un who estándar have es que greater esos or equal to pacientes que 5% tienen loss from pre-diagnosis or una pérdida de their normal 5% weight, o más del pérdida original is o a del candidate peso for, normal enteral es un feeding. paciente And this para can be, esto. again, by NG tubes or, Nuevamente, esto puede pens. ser a través de Patients with tubos. severe xerostomia, Pacientes is que tienen another patient seristomía population. We know severa that they're también gonna es have una población de difficulty pacientes que nosotros eating, sabemos que van a tener enteral feeding would problemas be para indicated comer y in en that este setting. caso se indica Any patient esto. with, neurological, Pacientes issues, con particularly problemas patients with brain tumors neurológicos, who are pacientes unable con problemas to de eat, tumores cerebrales would que no be van a poder eligible. comer And también again, those califican patients with acá. Y de a nuevo, regimen, esos pacientes que tienen that un is associated with a régimen high amount que of esté weight loss. asociado con una alta cantidad de pérdida de Now, there peso. are certain settings in which Entonces, the use of enteral hay nutrition diferentes is puntos en probably los que el contraindicated. uso de esto Any es patient with probablemente a GI block, contraindicado. hemorrhaging, Cualquier paciente con would not be a hemorragias, candidate algún for enteral bloqueo, nutrition. no In these sería un settings, candidato total parenteral para esta nutrition is the more nutrición y appropriate entonces en estos intervention. puntos es Patients who una are intervención unwilling más or unable correcta, la to intervención administer completa. the feeds themselves. So, when we're talking about education of the family, Cuando estamos we hablando, can por ejemplo, spend a de lot of educación time de la familia, educating nosotros parents podemos on invertir how mucho to tiempo en administer the educar a los feeds. padres sobre cómo alimentar a los Some parents can pick it up pacientes. rather Algunos quickly, and padres others take pueden a long aprenderlo time a to hacer más understand rápido, the otros weight toman mucho and, tiempo you know, para the timing of comprender everything. lo que es And you need to know, el you proceso need to be de todo. confident if you're Y uno going debe to de saber, uno recommend debe de enteral tener feeds, that cierta the patient confianza has a de que si se social va a network, a family recomendar esto, that el can paciente tiene que tener execute the una your familia que recommendation. pueda ejecutar lo que son Now, las there's a few recomendaciones. settings where the use of enteral Entonces, hay nutrition algunos is really puntos en quite los que el uso controversial. de There's esto patients es with mucositis, es muy controversial. Los severe pacientes que nausea, tienen vomiting, vómitos diarrhea, and severe severos, thrombocytopenia. diarrea y también In these trombocitopenia, settings, enteral estos feeding has been son used los in the puntos en United los que se ha States, utilizado Canada. en Estados Unidos y en However, Canadá, it's pero largely contingent on the, es expertise of the contingente staff. en lo que es And, la in pericia settings del where there's not a staff. staff that, Y los lugares donde no hay un equipo de trabajo que esté familiarizado en este uso de nutrición es contraindicado. Now, there's been a lot of research and a lot of traction in the area of what is the effect of dietary intake on therapy-related Ha habido mucha investigación en el área sobre lo que es esta área de sobrevivencia. Nosotros sabemos que en los niños que tienen con ALL hay una pérdida de ingreso a lo largo de la terapia, así que esto es un estudio que habla de lo que son las calorías, la proteína, cuando se compara con las recomendaciones y los niños. Y encontraron una reducción más o menos del 50% en lo que es el ingreso total de energía a través de lo que es el grupo de terapia. Nosotros hicimos un estudio en Colombia, nosotros encontramos resultados similares y los pacientes entonces iban a través de la terapia y el porcentaje de la deficiencia de nutrientes a través del curso de la terapia, pero esto es algo que es contingente en las vitaminas y también el trato de la terapia. We also are concerned about the quality of patients' nutrient intake. También nos preocupa lo que es la calidad del consumo de terapia o de medicamentos a través de los pacientes. Ha habido muchas investigaciones que ven ciertos nutrientes que pueden promover el desarrollo del cáncer, la inflamación en el cuerpo.
que hacía más difícil que la terapia sea más efectiva. Y nosotros hemos visto en nuestra población que en esos países están recibiendo pues ingresos de medicamentos. En Estados Unidos, por ejemplo, el vegetal principal son las papas fritas. Entonces, cuando estamos viendo frutas, es lo mismo. La fruta es jugo vegetal. Entonces, estas son cosas que no tienen ningún tipo de nutrición que pueda ayudar a mantener a un niño a través de terapia. Es importante ver lo que es la calidad de la nutrición porque hay una gran investigación de los documentos en cuanto a lo que es la calidad de la nutrición que ayuda con lo que es la terapia y trabaja en la toxicidad. Así que las intervenciones son importantes y hay que tratar de educar a los pacientes, no solamente en llegar a lo que es la nutrición, sino que estar al tanto de lo que es la dieta. El estado de nutrición, esto impacta lo que es la tasa de supervivencia. Nosotros sabemos que los pacientes que son diagnosticados tienen mala prognosis a través del tiempo y esto fue documentado en este estudio. Y lo interesante en la comunidad médica acá es que cuando yo estaba describiendo los tipos de malnutrición, tenemos acá sobrenutrición y pues desnutrición, que también puede impactar en la supervivencia de los pacientes en niños con cáncer. También nosotros estamos viendo acá un estudio con esto y lo que es los diagnósticos de índice de masa corporal y leucemia, uno ve la diferencia. Los pacientes que son obesos, comparación con aquellos que no son obesos, tienen mala prognosis. En parte eso se relaciona a la dosis de quimioterapia, pero también nosotros vemos que la sobrenutrición o pacientes obesos también pueden dar o dificultar lo que es la supervivencia. Vemos acá que la información está mezclada, pero realmente eso se debe a que muchas de estas investigaciones fueron a menor escala y estamos viendo poblaciones mezcladas. Pero con mucha frecuencia estamos viendo acá que nuevamente mal estado de nutrición incrementa lo que son las dificultades para supervivencia. Así que yo creo que nuevamente en países de alto y bajos ingresos hay barreras diferentes, pero hay barreras generales para la nutrición que vamos a resaltar. Uno es que el estado de la nutrición es algo de muchos factores. No estamos solamente lidiando con dinámicas familiares y que el niño no quiere comer, por ejemplo, si es un niño, un bebé, tienen problemas para comer, pero entonces ahora estás agregando un diagnóstico de cáncer y terapia de cáncer. Hay anomalías metabólicas que toman lugar en el cuerpo que están fuera de control del doctor y del paciente. Todas esas cosas impactan el deseo de un paciente y pues disminuyen el alimento. Hay un problema con la definición en lo que es el estado de nutrición. Lo que se define de malnutrición varía en todos los países y muchas veces incluso entre instituciones. Y esto hace que esto incluso sea más difícil para la definición. Lo que estamos tratando de constituir es que es algo difícil. También el momento es ambiguo. ¿Cuánto es el tiempo para la intervención de nutrición? No se ha estudiado todavía. Ha habido mucho esfuerzo de crear una homogenización en estas definiciones y lo que yo tengo acá son definiciones y correlaciones de índice de masa corporal, altura y peso. Estos son los tres que se usan más comúnmente en el mundo para definir el estado de nutrición. Y nuevamente, estos pacientes que están en la categoría bajo peso o que están obesos están a riesgos en esta población que deben realmente de recibir información para lo que es la intervención de nutrición. Así que en términos de la estrategia para lo que es el manejo de la nutrición de los pacientes, yo creo que una de las cosas más importantes es educar a los pacientes en guías de alimentos, hervir los utensilios, aún si estás cortando de una fruta a otra,
Eso es incluso un vector de transmisión de enfermedad. Frutas limpias, vegetales también, evitar frutas y vegetales que no se pueden limpiar, como por ejemplo los raspberries, el brócoli, que es difícil de limpiar. Y también entonces hay que educar a los pacientes en alimentos de altas calorías. Entonces no decirle, ok, vayan y coman en McDonald's, por ejemplo, porque tiene calorías, sino educarlos sobre cómo comer saludablemente que tengan suficiente caloría para su edad. Fórmulas de nutrición son cosas cruciales en ayudar a los pacientes para mantener la terapia, particularmente para pacientes que están presentándose bien nutridos y que están supuestos a tener diferentes puntos en algunos pacientes. Vemos acá lo que es la provisión como alta densidad de fórmulas, cereales de desayuno. Esas son cosas que pueden ayudarlos a ellos a mantener el estatus de nutrición. Hay dos poblaciones de pacientes que, si los pacientes están presentándose con enfermedades en etapa 3, etapa 4, se están presentando con malnutrición fuera de lo que están trabajando en lo que son las intervenciones, esos deben de considerarse como una prioridad. Se ha mostrado a lo largo del tiempo que intervenir proactivamente y no retroactivamente puede ayudar a los pacientes a manejar lo que es la toxicidad a lo largo de la terapia. Es importante que también hay que tomar estimulantes para el apetito. Yo creo que lo más importante es la prevención. Si el paciente está presentándose bien nutrido, eviten que se presenten, que se vuelvan malnutridos. Si están malnutridos, entonces tratar de evitar la progresión de esto, tratar de mantener o mejorar esto. I'm going to switch gears here and talk about what we were referring to as integrative medicine. Vamos a hablar ahora de lo que es medicamento o medicina integrada. Muchas personas hablan de esto como medicina alternativa y hay 5 campos principales acá. Está la cosa como medicamentos de cuerpo y mente, meditación, respiración, suplementos nutritivos, herbales, botánicos, cosas que requiere que los pacientes ingieran suplementos. Hay prácticas, masajes, reflexología y medicamentos de energía, como el Reiki, por ejemplo. Muchas de esas terapias son sistemas completos y lo que digo es, por ejemplo, en medicina china, ese tiene un sistema de diagnosticar al paciente y dentro de ese sistema ellos pueden recomendar cambios en la dieta, terapia herbal, acupuntura y el trinao, que es un tipo de masaje chino. Entonces, diferentes medicamentos usan ese principio, o sea, dieta, suplementos y yoga. Hay diferentes definiciones. Ustedes ven que yo presento acá 3 términos: complementativo, alternativo e integrado. Complementativo es el uso de esta terapia con medicamento convencional. Alternativa es cuando se usa solamente esta terapia y no medicina convencional, y ahí es donde nosotros estamos tratando de evitar para llegar a lo que es el modelo de medicina integral. Lo que usa es terapia complementativa de la forma más eficaz. Sabemos de muchos estudios que los niños con cáncer usan mucha terapia complementaria. El 35% de los niños usa algún tipo de medicamento complementario, como remedios biológicos que ingieren. Y frecuentemente el doctor no sabe de estas terapias, no se les dice. Más del 50% de los pacientes nos reportan cuando ingieren algún remedio herbal a los doctores. ¿Por qué usan esto? Los padres quieren tratar todo lo que sea posible, quieren evitar los efectos secundarios de la quimioterapia, particularmente en casos donde no hay medicamentos de apoyo para manejar los síntomas asociados con la terapia. Ellos quieren evitar efectos
y evitar entonces ya pues otros males y prever el tratamiento. Hay muchas preocupaciones en cuanto a lo que es ya este punto de medicina. Nosotros sabemos que puede impactar lo que es el uso de cuidado convencional. Hay pocos juicios que hablan de la eficacia o incluso la seguridad de estos remedios. Hay problemas de regulación alrededor del mundo y principalmente en Estados Unidos. Los remedios herbales y los suplementos nutritivos son cosas que no son reguladas. Así que puede que el paciente está tomando vitamina C, pero no hay vitamina C ahí, sino algún contaminante. Y por último, hay poca oportunidad para que los oncólogos aprendan sobre este tipo de terapias y aprendan estrategias sobre cómo hablar con los pacientes sobre las terapias sin cerrarles la puerta, y tratar de avanzar a este modelo de medicina integral. That being said, there are a number of integrative interventions where there is some Ahora hay research, un and gran número here, de I just medicamentos highlighted a integrados donde few, hay investigaciones y acá many of vemos these algunos, therapies pero have muchos been, de estos looked han at in, sido well-designed vistos, randomized trials, se han and actually diseñado can y be que a realmente less expensive, pueden ser menos caros modality in terms of supportive care and en managing términos many de of lo the que side es el effects cuidado de associated with apoyo para therapy. lo que son los efectos secundarios. So I think, you know, in being in a healthcare setting, one of the most important things in Yo creo que talking una de las about, cosas más importantes both que uno debe nutritional de and complementary hablar, tanto en la therapies, parte de is nutrición creating y an open forum with your complementar, patients es and crear to un ask your patients foro if they're using abierto con integrative los therapy. pacientes, And preguntarles this si can están really usando include algún método alternativo de terapia. Esto radical puede nutrition incluir therapies como or terapia de nutrición something radical simple o like algo the simple use of como juicing from their local le botanica das or a jugo massage del therapy. botánico local But o ask, masajes, hear what pero they're saying, el punto and es ask them preguntar, why saber they're qué using es lo it. que están haciendo y por qué. Try to avoid being dismissive Evitar about these types of therapies. cerrarle las puertas a esto, esto cierra la brecha de comunicación y entonces cuando el padre o si el paciente realmente tiene incrementos de la toxicidad o algún efecto secundario que está fuera de lo esperado, uno quiere saber si están usando algún otro tipo de terapia porque a lo mejor eso puede ser una de las razones. De nuevo, hay una falta de recursos ciertamente acá, pero hay muchos centros, como por ejemplo en Colombia, donde nosotros preparamos lo que son los recursos para los pacientes y el staff médico. Hemos presentado nuestra información de contacto acá y la información de instituciones nacionales como el Instituto del Cáncer, que tiene una página de internet con información útil sobre diferentes tipos de modalidad para medicamentos complementarios y bases de datos que pueden ayudar. Para cerrar, quiero presentar cómo podemos identificar áreas de colaboración, cómo podemos nosotros ayudarles a ustedes a mejorar lo que es la presentación de cuidado de nutrición ante los pacientes. Y luego de nuestras discusiones de esta mañana, algunas de las ideas que han surgido es el potencial de servicios de consulta, pues presentaciones, no solamente para lo que es el cuidado convencional, sino también para el cuidado de apoyo. Vemos acá pacientes que tenemos que decir, este paciente es candidato para un tubo de nutrición, cuáles son las condiciones clínicas, cómo podemos nosotros mejorar el cuidado, hay algo que no estamos pensando, hay alguna otra vía que se puede usar. Oportunidades de educación para todas las disciplinas, doctores, enfermeras, dietistas, a través de talleres, videos, el desarrollo de material de educación, que este sea diseñado, por ejemplo, para enseñar a la familia cómo practicar seguridad de alimentos. Y creo que hablar de los tener visitas, ver las funciones acá, alguna educación y experiencias. Gracias.